Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Pues miren, en esta ocasión continuamos aquí en la biblioteca de Don Moisés y de Claudia, que nos han invitado para conocerla, para admirar cada uno de estos libros, cada uno de los recortes, en fin, cada una de las cosas que componen este fantástico archivo. Así que bueno, pues de verdad que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí también, muy al pendiente de estas transmisiones que estamos generando desde España, y bienvenidos sean todos ustedes. Así que bueno, pues presento, inicio del lado izquierdo hacia la derecha, y bueno, Lourdes Gómez, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Johanna, muy contenta de estar con nuestros queridos amigos Moisés Garrido y Claudia Madrid Moctezuma en su espléndida biblioteca. Así es, bueno, pues Moisés, ¿cómo estás? Muy bien, rodeado de buenos amigos y encima de buenos libros, pues estupendamente. Fantástico, claro. Disfrutando de esta velada. Muy bien, Claudia, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí con vosotros compartiendo momentos de libros y momentos de interesante charla. Así es, bueno, pues son nuestros invitados en esta ocasión aquí en la Insólita Experiencia. Y bueno, para abrir esta conversación me gustaría que le platicaran a toda la gente que nos mira en estos momentos cómo está el ámbito de la investigación y difusión del tema de los misterios en general aquí en España. Complicada pregunta porque hay muchas líneas, ¿no? Una Sí. más escéptica, una más crédula. Con la era internet se han abierto diferentes frentes, hay un poco de caos, un poco de anarquía, cada uno aporta diferentes visiones sobre un mismo tema. Es difícil de compaginar el rigor con estos temas. Eso no significa que no haya gente que lo enfoque con seriedad, con objetividad y tratando de llegar a la verdad. Antes dijo Claudia una cosa importante, no se trata de creencias, se trata de información. Lo importante es buscar evidencias en torno a estos temas. Claro, Sí que hay gente exacto. haciendo una buena labor de investigación, una buena divulgación también, y revisando casos antiguos, porque conviene también revisar casos que se han dado hace años, que a lo mejor no estuvieron bien investigados en su época, las conclusiones no eran exactamente las correctas, y ahora esos casos se reinvestigan y se llegan a nuevas conclusiones. No necesariamente tienen que ser definitivas, pueden ser conclusiones provisionales, pero se están haciendo una buena labor. Pero la otra cara de la moneda es que también están divulgando gente que no tiene conocimiento de estos temas, están haciendo una divulgación pésima, con falta de rigor, con datos incorrectos, con teorías que no están suficientemente contrastadas, y ese es el problema que siempre han sufrido estas temáticas, ¿no? Por un lado, gente que están haciendo una buena labor, gente seria, gente fiable, que aportan un gran material, una buena documentación sobre estos temas, y por otro lado hay mucho intrusismo, gente que se adentra en estos temas que sin conocimiento mínimo en estos hechos se ponen a dar conclusiones, opiniones, sin una formación previa. Por eso hay que ser siempre, tratar de ser, a la hora de buscar una información, muy objetivo y ser selectivo con toda ese caudal de información que hay sobre estos temas en internet. Claro. Pues Claudia, si quieres comentarnos, porque además como redactora, como estamos viendo aquí, de la revista Más Allá y de otras muchas en las que has colaborado, bueno, pues ¿cómo ves este panorama? Bueno, pues España, al igual que México y que otros países, pues la irrupción de Internet ha cambiado pues notablemente la visión que muchos lectores tenían del acceso a toda esta información. No obstante, pese a ello, los libros y las revistas todavía siguen teniendo una cierta vigencia, y yo, como os comentado antes, yo soy colaboradora de la revista Más Allá de la Ciencia y bueno, también de Prohistoria, pero más concretamente en Más Allá de la Ciencia he abordado asuntos vinculados tanto a la conciencia, que también tienen que ver en parte con el fenómeno OVNI, como a otros asuntos como la muerte, por ejemplo, Sí. y en este caso desde un punto de vista más bien tradicional, y desde el ámbito de las creencias o antropológico, como puede ser el de la Santa Muerte. Yo soy mexicana y bueno, pues intento estar o seguir vinculada desde la lejanía a lo que son las tradiciones y cultos que hay en México, como puede ser el culto a la Santa Muerte. Escribí para la revista Más Allá pues un artículo que es que lo titulé Muerte, la Santa de los Desheredados.
Otros temas que también abordo están relacionados con el México precolombino y escrito pues sobre el tesoro azteca. Y bueno, que cabe decir que es un asunto que siempre está bueno, de pleno interés, tanto en México como en otros países de América Latina, así como en España. Y que bueno, yo, aunque estoy tan lejos de México, siempre intento dar difusión desde aquí, desde este país, a la rica cultura que tenemos allende a los mares. Por otro lado, pues sigo también de cerca los trabajos que realizan autores como Cristina Lázaro, que ha escrito un libro que se llama Experiencias cercanas a la muerte, lo que dicen los expertos sobre estas cuestiones, y decir que ella ha sido la primera persona en haber escrito una tesis doctoral sobre esta cuestión. Wow. Entonces, aquí en España. Entonces, bueno, este tipo de temas son los que me interesan y bueno, por supuesto, temas vinculados a la ufología. Ok, son los perfecto. Es que Cristina Lázaro ha hecho un trabajo encomiable sobre este tema, nos hemos reunido varias veces con ella, Sí. De hecho Claudia estuvo en la presentación también de su libro en Murcia. Y nada, aportaciones como desde un punto de vista científico, serio, académico, como el que ha hecho Cristina Lázaro sobre este tema tan complejo, es fundamental, ¿no? Claro, que yo creo que eso es lo que hace falta a los temas en general del misterio, ¿no? Que la comunidad científica se acerque más allá de criticar, porque desconozco cómo sea la gente de ciencia aquí en España con estos temas, pero al menos hay de todo. En América a priori descalifican todo lo que tenga que ver con los misterios, con los enigmas, y dices, no, pero a ver, espérate, primero conoce y después me das tu punto de vista, o si quieres deséchalo, pero después de que lo conozcas. No, aquí también, el establishment científico y es muy reacio, es muy reticente a adentrarse en estas temáticas, le da cierto, parece que temor, o porque tienen esa idea priorística de que todo esto es pseudociencia, ¿no? Pero sí que hay investigadores, profesores universitarios y académicos que sí se adentran y son personas valientes, como en el caso de Cristina Lázaro o como en el caso de este libro editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una sorpresa enorme cuando yo descubrí este libro, Los límites de la ciencia. Aborda desde un punto de vista crítico y historiográfico la historia del espiritismo y de la metapsíquica aquí en España. Sí. Es un libro extraordinario, editado también por una gran historiadora de la Universidad de Barcelona, que es Annette Mumberger, que tuve ocasión de entrevistar para El Ojo Crítico. Pues sí, se puede encontrar obras desde un ámbito científico que abordan con rigor estos temas. Claro. Son pocas, pero ahí están, y es importante la labor que se hace desde un ámbito también universitario, científico, para esclarecer estos enigmas, ¿no? Así es. Pues fíjate, Johanan, que nos preguntabas cómo está el tema de la divulgación aquí en España, y añadiendo a lo que ya comentaban Moisés y Claudia, sobre todo en relación a esa convivencia entre una serie de investigadores serios, como es el ejemplo de estos libros que están aportando cosas interesantes, con otros que no tanto y que además no tienen ni idea sobre el tema. A mí también me gustaría que habláramos de la temática. Hay unos temas ítems, unos temas claves en el misterio, que son insustituibles, que están ahí desde siempre y que son casi siempre portadas de las principales revistas. Estamos hablando de los templarios, de Egipto, del fin del mundo, de los temas precolombinos, de los misterios de la Iglesia. Son temas que venden, son temas que interesan, que siempre están en las portadas porque son los que entran por el ojo, los que van a captar a la audiencia. Y no está mal. Ahora os pregunto vuestra opinión. Yo creo que no está mal. El problema es cuando repetimos una y otra vez lo mismo y no aportamos cosas nuevas, que otras veces sí, como es el caso de estos libros. Pero yo creo que el problema del misterio es repetir una y otra vez sin profundizar y sin investigar. Eso lo vemos con temas como la astrología, ¿no? Las teorías de Erich von Däniken ya están súper repetidas desde los años 70, surgen nuevos documentales en ciertos canales que todos conocemos y dicen lo mismo que yo escuchaba cuando comenzaba con estos temas y me interesaba por las obras astroarqueológicas. Nada nuevo, se dice. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de avanzar un poco más y no repetir cíclicamente los mismos temas y las mismas hipótesis. Entonces yo creo que es importante avanzar por otras vías que también se están aportando desde otros ámbitos, ¿no?
Eso es mi opinión. Claro, al Claudia. respecto. Es posible que si se repiten ciertos temas, si se hace un revisionismo en relación a la bibliografía que puede haber de un asunto, puede ser tema ovni o algún tema que estudie la parapsicología, si se hace un revisionismo respecto a los artículos que hay publicados, respecto a los libros que se han escrito, e incluso intercambiando información con autores de otros países, y ahora gracias a esa magia de internet que nos permite estar más cerca de todos y tener la documentación prácticamente de forma instantánea, pues quizá así tocando los mismos temas pero abordándolos desde un punto de vista pues más completo, quizá podamos aportar nuevos datos sobre un mismo tema, un mismo caso. Y bueno, incluso como lector, que yo invito a todos los yohaneros que cualquier tema que llegue hasta sus manos, que sean críticos, que no solamente se queden con ese artículo o con ese libro, sino que sobre ese tema que les interesa, que busquen y que lean. Exacto. Ahora, Moisés, en cuanto al aspecto del contactismo, gusta mucho en América, sobre todo en México, vemos que todos los días prácticamente hay personas que afirman vivir estas experiencias de comunicación. Aquí en España, ¿cómo se ha vivido este fenómeno del contactismo? Porque pareciera que mientras en América son personas, o sea, es decir, un individuo mueve a un grupo de personas, aquí pareciera que son grupos que van avanzando dando mensajes, pero siempre en grupo, Aquí en las últimas 2 décadas, desde el año 2000 más o menos, la mayoría de investigadores del fenómeno ovni se han vuelto muy escépticos, me incluyo, nos hemos vuelto muy escépticos con el tema del contactismo. Sí. Y yo en su época le dediqué mucho tiempo de estudio, me aproximé bastante, estuve vinculado a ciertos grupos, viví una serie de experiencias y demás. La falta de cumplimiento de las profecías que se dijo en aquella época, en los años 80 y 90, en torno al final de los tiempos y a ciertas señales y tal, que no se han cumplido, eso ha hecho que ese escepticismo haya aumentado con creces. También que algunos grupos se radicalizaran en su día, que se volvieran muy sectarios. Eso ha hecho que el fenómeno del contactismo aquí en España en los últimos tiempos haya tenido, si en su día tuvo un auge, sí. Luego tuvo, digamos, una caída estrepitosa, ¿no? Un desinterés absoluto de la mayoría de investigadores que se volvieron muy escépticos y muy recelosos para seguir estudiando el tema. Pero sigue estando ahí. Yo escribí un artículo muy crítico, recuerdo, hace años en el periódico Enigma Express, que acompañaba a la revista Enigma, hablando del declive del contactismo, de esos fallos proféticos, del sectarismo, Claro. del ego que adquiere muchos contactados, la megalomanía, el afán de protagonismo, ¿no? La egolatría, y entonces eso de alguna manera influyó en ese declive. Pero sí es cierto que últimamente ha vuelto como un despertar, hay como un brote, un resurgimiento. Con otras líneas le dan otro enfoque esos contactados a esos mensajes, quizás no tan catastrofista, aunque sí los hay, pero sí desde un punto de vista más positivo, ¿no? Como de un cambio de conciencia, te hablan más de la importancia que tiene el despertar de la conciencia, que haya una conciencia colectiva planetaria a nivel ecológico, ¿no? Te habla de adquirir ciertas facultades extrasensoriales, de un contacto mental con otras entidades, pero desde un plano más de meditación, un plano más positivo. Quizás haya perdido ese radicalismo que tuvo antaño, y ahora yo veo, por lo menos a esos contactados, a muchos de los que sí. entrevistas, más positivos, ¿no? Con un enfoque más positivo, y quizás ya no se atrevan tanto a hablar del final de los tiempos inminentes, aunque algunos sí tienen ahí ciertas profecías, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está, es imposible, porque es que la canalización, hoy la llamamos contactado, pero es que ha existido siempre a lo largo de la historia. Las profecías, la mediunidad, el channeling, forma parte también de lo que es el contactismo. Hoy le llamamos así y lo vinculamos al fenómeno extraterrestre, pero es una cualidad dentro de lo sí. que es la conexión con otras entidades, con otras inteligencias, que va a estar siempre ahí. Quizás más mediática en unas ocasiones y otras menos, parece que eso se ha apagado, pero yo creo que no, que claro. sigue estando vigente, que sigue habiendo gente que recibe en contacto de supuestas entidades extraterrestres, y hay que seguir estudiando el tema. Yo creo que es importante seguir estudiándolo, desde un punto de vista claro. ufológico, sociológico, antropológico, etc. ¿Por qué sería importante, por qué sería importante que se siga investigando el tema del contactismo cuando nos vemos que
que es un tema resbaladizo, es un tema polémico, es un tema que carece de credibilidad porque no hay una prueba contundente de lo que afirman estas personas. ¿Por qué consideras desde tu punto de vista y como investigador y difusor aquí en España? Bueno, a mí me interesa la mente humana y yo creo que este fenómeno es importante desde ese punto de vista. Me interesa la mediunidad, me interesa la recepción de mensajes desde otros planos. A mí me interesa seguir esa vertiente y hay también colegas dentro del mundo del misterio que están abiertos a estudiar el fenómeno, aunque sean críticos, pero están abiertos a estudiar todo. Yo considero que todas las parcelas que tienen relación con el fenómeno OVNI hay que estudiarlas. Esto es como un puzzle, no podemos dejar unas piezas al lado porque somos críticos, podemos estudiarlas, analizarlas y ver dónde pueden encajar y ver qué nos pueden decir esos mensajes, ¿no? Como ahora que ha surgido también otra vez el tema humo, ahí tenemos un libro que ha salido recientemente de nuestra amiga Gemma Lozano sobre el tema humo, que parecía que ya eso estaba finiquitado desde hace años y no, ahí sigue recibiéndose mensajes y seamos críticos o no, el fenómeno está ahí y merece la pena estudiar por qué sigue difundiéndose esos mensajes. Pues de la misma manera que sigue el fenómeno humo en Francia y en España, algunas personas recibiendo mensajes, pues lo mismo en el fenómeno del contactismo extraterrestre. Hay que estudiarlo, hay que entrevistar a esas personas que nos dicen y también, como yo considero importante, el espacio interior, la mente humana, saber por qué hay ese surgimiento ahora, qué razones hay, si es cierto que hay entidades que están comunicándonos mensajes, por qué ahora, qué quieren, qué nos dicen en esos mensajes, y ya está. Así es. Y vemos que aquí, Lourdes, Moy, Claudia, amigos, hay un libro bien interesante, Libros Revelados y Síndrome Contacto Extraterrestre. Exacto. Un super libro. Pues estamos hablando Precisamente del padre ufológico de Moisés, de mi maestro también, y también habéis tenido tanto Claudia como tú la oportunidad de conocerle, Ignacio de Arnaude. Aquí tenemos toda su obra y hay que decir, y Moisés puede profundizar más en esto, que el gran experto filósofo de los ovnis y bueno, pues interesado en el contactismo ha sido Ignacio de Arnaude, fruto de ello obras como esta. Yo considero que aquí en España uno de los máximos exponentes del estudio de los contactados ha sido Ignacio de Arnaude Rojas Marco, este ufólogo sevillano que ha escrito tantísimos artículos sobre el tema, artículos muy lúcidos desde un enfoque, él llamaba transufológico, porque él decía que la ufología clásica, la tradicional, estaba ya un poco obsoleta, que él recoger casos, ver qué distancia, qué dirección tomaba el ovni, qué color tenía, eso no importa, decía él. Había que ver por qué se están manifestando estas entidades en nuestro mundo, qué impacto produce ese contacto con otras civilizaciones a nivel de la conciencia individual y colectiva y qué dicen esas entidades en sus mensajes. Él se ha dedicado toda su vida a estudiar eso y a hacerse de una información extraordinaria que ha reflejado en algunos de sus libros, como es este, que tenemos aquí. Y sobre todo su teoría sobre el principio de elusividad cósmica, ¿no? ¿Por qué eluden un contacto oficial esas inteligencias? ¿Y por qué parece que se están manifestando de algún modo de esa forma tan absurda que él llamó el gran teatro cósmico? ¿Qué papel jugamos nosotros dentro de ese gran teatro cósmico? ¿Y por qué esas entidades se manifiestan a ciertas personas, a otras no? ¿Y por qué no toman un contacto oficial y que parece que se evaden de ese contacto oficial? Ese es el principio de la elusividad cósmica que desarrolló, magistralmente Ignacio de Arnaude Rojas Marco. Y hasta tal punto llegaba la profundidad de sus reflexiones que incluso hay que decir que elaboró cerca de 300 hipótesis respecto al origen del fenómeno. Sobre el origen y la naturaleza del fenómeno ovni. Así que... O sea, la hipótesis extraterrestre es una de la más importante porque ha sido la más popularizada, pero él llegó a compilar 300 crononautas, viajeros del tiempo, entidades intraterrestres, interdimensionales, en fin, un sinfín de probabilidad de orígenes de esas entidades que englobamos dentro de la sigla OVNI. Acaban de mencionar algo bien interesante, que la extraterrestre, esta hipótesis que trata de dar una explicación a lo que vemos constantemente en diversos puntos del planeta, vienen fuera de, pero no nos hemos puesto a pensar que pueden ser de otra dimensión, pueden ser del interior de la Tierra, pueden ser de una cantidad impresionante de lugares que a lo mejor ni tan siquiera lo tenemos contemplado, pero que todo decimos, todo es extraterrestre. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si vienen del más allá?
¿no? Si lo queremos ver dentro de ese contexto. ¿Qué tal si, no sé, en muchas de las ocasiones me pongo a pensar, Claudia, Moisés, el hecho de que si ponemos a dos grupos de personas, uno muy, muy religioso y otro que tenga todas las tendencias de las redes sociales y demás, si les ponemos un mismo fenómeno, ¿qué es lo que va a suceder? A lo mejor los muy religiosos van a decir que es la aparición de un santo o de una virgen, y a lo mejor la gente más en cuestiones tecnológicas van a decir que sí, que se trata de una nave llegada de otro planeta. Pero estamos hablando de un mismo fenómeno. Sí. Sí, todo depende de la percepción del testigo. Y un claro ejemplo de ello fue el caso de la Virgen de Fátima. Pues si nos remitimos Sí. al dibujo o a la descripción que se hizo en un primer momento de esta entidad, pues no aparece precisamente una virgen, sino todo lo contrario, era un ser con un ropaje que más bien parecía acolchado, y sin duda digamos que el fervor religioso popular de la época pues la transformó en un icono religioso cristiano. Entonces, como acabo de comentar, pues todo depende del contexto en el que se vea el fenómeno. Hay dos posibilidades, Claro, o bien exacto. esas entidades Sí. hacen lo que yo llamé en una ocasión y escribí recientemente un artículo, mimetización transitoria. Ellos se disfrazan, adquieren una característica determinada para manifestarse a un grupo de personas de acuerdo al contexto social, cultural y religioso, o bien somos nosotros los que proyectamos de nuestra cosecha cultural y demás elementos hacia esas entidades que en principio aparecen de forma luminosa y que creemos luego que puede ser la Virgen, un santo, como bien Claro, has dicho, sí. un extraterrestre, o si eso hubiera ocurrido en la Edad Media, pues a lo mejor lo interpretaban como a un hada o un elfo o una entidad De estos de seres carácter mágicos, ¿no? elemental, ¿no? Sí. Por lo tanto, es un mismo fenómeno interpretado de distintas formas. Yo he visto, estudiando estos fenómenos, que me interesan también los fenómenos místicos, ¿no? Una serie de patrones que se repiten en diferentes contextos, ¿no? Cuando te explica una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, los detalles de esa experiencia, la luz, unas entidades que telepáticamente te hablan, entidades luminosas, tú coges a un contactado y te dice que primero un haz de luz o un haz lucido y luego ve unas entidades, y también la persona que tiene una experiencia mística, te coge los relatos de los místicos y te habla también de una fuente de luz que le ilumina, una serie de entidades que le comunican unos mensajes mentalmente. Dice, aquí estamos viendo fenómenos paralelos, lo que pasa que interpretado de forma distinta. Es lógico, y eso ya lo apuntó Carl Gustav Jung en los años 50, que un fenómeno que había irrumpido en nuestra cultura, en nuestro contexto judeocristiano occidental, en plena era tecnológica, en plena era espacial, el fenómeno OVNI, pues todo ese tipo de manifestaciones se iba a interpretar como de origen extraterrestre, porque también el cine de los años 50 ofrecía muchas películas Así de es. invasión extraterrestre, Sí. ¿no? La Guerra de los Mundos, Ultimátum a la Tierra, los invasores de Marte, la Tierra contra los platillos volantes. Eso de alguna manera influyó en el ideario o en el imaginario colectivo de esa época, y luego los ufólogos también hemos influido en que se propague la hipótesis extraterrestre, pero como bien dice, ¿y si no es la hipótesis extraterrestre? ¿Y si estamos Claro. hablando de entidades que coexisten con nosotros en otra dimensión, en un universo paralelo? De hecho, como acabas de Sí. comentar, pese al aparente distinto origen de fenómenos, por ejemplo, vinculados a las experiencias cercanas a la muerte o a las experiencias ufológicas, hay patrones comunes, patrones que supo ver en su día Kenneth Ring en su libro El Proyecto Omega, El proyecto Omega, y que describe Ok. muy bien. importantísimo Sí, también. sí, 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 y sí. que recomendamos además. Aquí tenemos un trabajo excepcional de un reverendo del siglo XVII, Robert Kirk, que escribió La Comunidad Secreta, un libro donde él mismo recoge como cronista testimonios de personas que tenían encuentro con seres feéricos, con hadas, duendes, gnomos, y se parecen las descripciones a las actuales descripciones sobre lo que llamamos fenómeno ovni, Así es. perfectamente parecidas. Si bien lo describe como la gente del pueblo, describe, como acaba de comentar Moisés, Y habla de que alusiones. algunas de esas personas Fíjate perdían la nada más, noción del claro. tiempo, lo explicaban con las palabras propias de ese siglo XVII, pero se parece enormemente a lo que hoy describen los abducidos, los contactados, etc. Así que el libro también Está es muy buenísimo. recomendable. La Comunidad Secreta, Robert del reverendo escocés Robert Robert Kirk. Kirk. Esto es una edición de la editorial Ciruela. Sí.
que publicó muy acertadamente, y es un libro interesante no solo porque data del siglo XVII y estamos viendo ahí, bueno, pues este folclore popular que forma parte del misterio, sino también porque vemos esa interacción que se centraría en la paraufología, que nos habla de cómo existen esos vínculos, esas conexiones entre leyendas de hadas, leyendas religiosas y leyendas ufológicas. Ese tiempo perdido del que nos hablan muchos abducidos, muchas personas que han tenido encuentros cercanos con ovnis, es exactamente lo mismo que el reverendo Robert Kirk comenta en esta obra, y es lo mismo que hay en leyendas religiosas como por ejemplo la de San Virila, de personajes, de santos que se han quedado dormidos y han despertado siglos después. Estamos viendo ahí esa interacción, Johanan, y cómo los temas se entremezclan y cómo hay que ver, como decía Moisés, las piezas del puzzle todas juntas, claro, no vincular algunos temas a los nuestros solo porque sea religioso, no, es que te metes ahí y te das cuenta que es lo mismo y que la gente va cambiando de disfraz el fenómeno dependiendo de su cultura. Así es, Moisés. Dentro de todo este trabajo que tú vienes realizando ya desde hace mucho tiempo, y hace unos minutos nos lo mencionabas, hay un factor que tú tomas en cuenta, que es la mente de la persona. Quiere decir esto que si una persona dentro de su bagaje cultural trae unas cuestiones más religiosas, le va a dar esa connotación, o quiere decir que de estos seres se van a presentar acorde a las necesidades de ellos en ese instante? A ver, el fenómeno condiciona las creencias del testigo y también viceversa. La creencia del testigo puede condicionar la interpretación del fenómeno o de alguna manera distorsionar ese fenómeno, o el fenómeno, como decía Salvador Frisedo a finales de los 70, que hablaba de la distorsión de la mente del testigo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en muchos de estos casos de encuentros cercanos, ya sea abducciones, contacto extraterrestre o visión de humanoides a escasos metros del testigo, se produce lo que llamamos un estado alterado o modificado de conciencia. Eso es un factor clave para investigar este tipo de cuestiones. Quizá no se dé en la realidad física que nosotros entendemos por algo material, un objeto físico. Si el fenómeno ovni fuera físico, yo creo que ya tendríamos la respuesta al mismo. Lo que pasa es que es un fenómeno, como hemos dicho antes, elusivo, que parece moverse en otra realidad paralela a la nuestra, que no podemos, ningún abducido ha tomado un objeto del interior de la nave y se lo ha traído para que se estudie en un laboratorio científico, porque parece que ese fenómeno, el fenómeno ovni, se mueve en otra realidad, en un plano dimensional o interdimensional o parafísico, como dice Jacques Vallée, ¿no? Ese es el problema. ¿Estamos ante un fenómeno físico, psíquico, o es una interacción entre lo físico y lo psíquico, o sea, lo parafísico o lo psicoide, como decía Carl Gustav Jung? Ese es el problema fundamental a la hora de estudiar este fenómeno. Pero ocurre como también en el fenómeno espiritista o mediúmnico. Los fantasmas, los ectoplasmas, cuando se manifestaba también era como algo gaseoso, algo vaporoso, que poco a poco iba adquiriendo una serie de rasgos materiales y físicos, y llegaban los fantasmas a producir huellas con sus manos en moldes de yeso y de parafina. Exacto, ¿Era sí. físico? En ese momento sí, pero es que luego desaparecía. Pero es que en el fenómeno ovni igual. Objetos plasmoides que de pronto se vuelven físicos, que parecen metálicos. Pero también en el contexto de las apariciones marianas, algo que aparece como una especie de ectoplasma, algún vapor que va adquiriendo una forma de la Virgen, hasta que parece metálico, porque por ejemplo los videntes de Medjugorje, en la antigua Yugoslavia, decían que tocaron el manto de la Virgen y parecía metálico. Así Pero es, solamente exacto. la Virgen, Sí. para ellos era física, la Virgen era algo que tocaron, pero los que estaban a su alrededor nadie veía a la Virgen, solamente ellos. Y esa gente estaba, los videntes, bajo un estado alterado de conciencia, que pueden percibir algo que pertenece a otra dimensión, a otra realidad. Entonces esa es la clave. La mente no significa que sea el origen de esos fenómenos, pero sí que es el canal por el cual accedemos a ese otro mundo, que bajo esos estados modificados de conciencia, nuestra mente es como una antena que capta esas otras realidades que están aquí, al lado nuestro. Aunque también hay que Ok, tener en sí. cuenta que según la neuroteología tenemos una predisposición a creer en lo trascendente. Eso no significa que también la mente puede ser, como acaba de mencionar Moisés, una antena que probablemente atraiga o entre en contacto con esas otras realidades.
Es que siempre han Ok. existido chamanes, iluminados, Exacto. videntes, medium, contactados, canalizadores. A lo largo de la historia han existido estos personajes que conectan con todo tipo de entidades. Que hoy Exacto. le llamamos extraterrestre porque es un concepto propio de nuestra época. Así es. Nada. Lourdes. Yo creo que el problema está un poco en tratar de discernir entre si es algo físico o no. Como bien ha dicho Moisés, creo que mezclan ambas posturas. Hay algunos momentos en los que es físico. Lo veíamos hace muy pocas horas en tu propio canal cuando Próspera Muñoz decía que ella podía tocar a esos seres, pero eso no quiere decir que la experiencia no sea parafísica y que eso acabe desmaterializando. Pero fíjate que lo que me llama la atención, y últimamente estoy reflexionando bastante sobre ello, Johanna, nos preguntabas si estas entidades o si el fenómeno utiliza nuestra mente o nuestras creencias de ese momento para mezclarse, para mimetizarse. En este sentido, si nos vamos a testimonios como los de Próspera, que dice que esos seres tan raros que se presentaron en Villa Próspera vestían unos trajes como a destiempo, como de otras épocas, o nos vamos a las profecías del Mothman de John Keel, donde hay multitud de testigos que dicen que eran unos tipos muy raros que parecían vestir un traje de otra época, o que parecían tener el vaso de agua como si fueran a beber, como para romper el hielo, y que al final no lo hacen, me dan a entender que si realmente el fenómeno se manifiesta, significaría que estos casos, bueno, pues no tienen ningún sentido. Sin embargo, si, como dice Moisés, somos nosotros los que proyectamos nuestras creencias de ese momento en el fenómeno, sí que va a ser perfecta la mimetización. Si viene de estos seres, a lo mejor hay fallos, como esos trajes de otras épocas o como ese no beber agua. Es algo que me da que pensar y que creo que por ahí va las reflexiones que a lo mejor aportarían más ahora y huir tanto, ¿no?, de si ha habido o no un avistamiento. Yo creo que hay que filosofar sobre los ovnis para avanzar en estos momentos. Claro. Otro trabajo excepcional de Joshua Cutchin es Un banquete troyano, extraterrestres, seres elementales y Bifu. Es el primer estudio sobre los alimentos de estas entidades. También se da que este tipo de entidades ofrecen alimentos a los testigos. A los terrestres, ¿no? Que a los que se llevan, pues. Como en el mundo de las hadas. En las hadas, que entregan un alimento que cuando lo prueba el testigo parece que se le abre una visión, una clarividencia, y ya tiene precognición o accede a ese mundo de Magonia, de las hadas, ¿no? Y en el fenómeno ovni igual, aparecen entidades que le ofrecen una especie de galleta al testigo, al asombrado testigo, y este hombre ha recogido un montón de casos relacionados con eso, ¿no? Con los alimentos de todo este tipo de entidades, patrones que se repiten también. Exacto, en y distintos contextos. y como lo mencionabas, a lo largo de toda la historia, es decir, no solamente en el siglo XXI es que se vienen presentando este tipo de incidentes, sino que esto se viene registrando a lo largo de la historia. Es un fenómeno del atemporal, humano. Así es. universal. Incluso Lo que cambia es la interpretación. Estos mismos fenómenos ocurren en África, en Oceanía, en Rusia. Lo que pasa es que influyen las creencias para interpretarlo de cierta manera. A lo mejor en África no te hablan de extraterrestres, te hablan de otras cosas que ven en el cielo, que lo asocian a lo mejor a brujas, a cosas relacionadas con magia, fantasmas, etc. Pero la descripción que te hace es similar a la que hacen aquí los que dicen que han visto ovnis de origen extraterrestre. Así es. Ahora, en ese mismo sentido, ¿por qué entonces el ser humano al siglo XXI rechazamos o se rechaza a priori todo lo que tenga que ver con fantasmas, con apariciones de ovnis, con los contactados, en fin, entre muchas otras cosas? El hombre tiene necesidad de explicar el mundo, las cosas, darle nombre. Aquello que escapa a su control o le da miedo o lo rechaza a priori como algo que no existe o que pertenece al ámbito de la fantasía. El hombre quiere tener controlado, y ese es el papel de la ciencia, todo lo que ve, todo lo que se percibe, poderlo estudiar, poderlo llevar a un laboratorio, analizarlo bajo un microscopio y darle una explicación a eso. Como estos fenómenos se escapa a todo eso, o se rechaza, o se mete en el saco de cosas de miedo, de terror, fantasías infantiles o cuentos, ¿no? Sencillamente. Pero está ahí, ha existido siempre, y por mucho que lo ignoremos, van a seguir manifestándose toda esta serie de entidades que coexisten con nosotros, ¿no? Pero no obstante, es quizá también porque rompe el paradigma establecido, y quizá cuando tengamos los recursos científicos y tecnológicos necesarios para poder explicar aquello que denominamos misterio, aquello que denominamos inexplicable, pues entonces será
el día en el que podamos obtener pues alguna respuesta. Y eso no significa que invalide el fenómeno, todo lo contrario, tiempo al tiempo. Yo Exacto, creo que sí. hay un rechazo a nivel social, pero sin embargo en la intimidad de nuestras casas el misterio está sobre la mesa. La prueba la tenemos en las épocas de la historia donde mayor crisis social hay, como puede ser en la época del crack del 29 o en estos días con las crisis políticas, económicas y sociales que vivimos, no tienes más que irte a las principales plataformas de vídeos como YouTube o compañías como Netflix. ¿Cuáles son las series que hay, Johanna? Son de estos temas. Exactamente. La que más gente triunfa, las series pide vinculadas esto porque al hay misterio. un vacío, hay un horror vacui, hay una pérdida de valores y el ser humano necesita llenarlo con algo y acude a estos temas buscando ese pozo que le falta, ese hueco que le falta. Por lo tanto, a lo mejor socialmente no está bien visto, pero vete a plataformas como iVoox y mira cuáles son los programas más escuchados. Sí, los de misterio, ¿no? Por lo regular, Sí. Claudia. Y yo de hecho recuerdo que cuando trabajaba en la televisión autonómica de Murcia, que está aquí al sur de España, cuando nos llegaban los rankings de audiencias, nos decían que los programas o las secciones que teníamos de misterio eran los que tenían mayor audiencia, porque realmente esto interesa. Otra cosa es que, como acaba de comentar Moisés, al establishment pues no le interese aparentemente, pero realmente si vamos por la calle y a lo mejor pues nos topamos con alguien, nos ponemos a hablar de este Claro. tema, y si esa persona de alguna manera se quita ese pudor de hablar de estos temas, pues siempre o a esta persona o a algún amigo o algún familiar le ha pasado algo inexplicable. A nosotros nos llega habitualmente testimonios, gente que nos han escuchado en un programa de radio o a través de nuestro canal de YouTube, nos cuentan testimonios por privado de Facebook, Claro. nos dan sus teléfonos, y es rara la semana que no hablamos con alguien que nos cuentan algún fenómeno o episodio paranormal, fenómeno ovni. Está a la orden del día. A lo mejor no lo quieren divulgar públicamente, nos lo cuentan a gente Sí. que estamos vinculados a estos temas, pero es que y son personas ajenas a este mundillo, pero le escucha sucede. algo y le Claro. sucede fenómeno, que si un visitante de dormitorio, que si vio en el cielo tal cosa, que si una entidad, que si escuchó una voz. El misterio nos rodea constantemente, y por mucho que avance la ciencia y la tecnología, siempre va a estar ahí, siempre, aunque avancemos y expliquemos muchas cosas, siempre va a haber hechos inexplicados, que no inexplicables, pero siempre van a estar ahí, y es imposible de Claro. evitar, aunque Así lo es. ignoremos. Eso no va a hacer que no se sigan manifestando toda esta serie de realidades, porque coexistimos en un mundo. Si ya la propia ciencia te habla de que vivimos en un multiverso, que existen otras dimensiones, que desconocemos la mayor parte de lo que compone el universo, con la energía oscura, la materia oscura, la ciencia que se adentra en el cerebro, dice que el mayor enigma en nuestra mente, ¿no? Hay tantas hipótesis sobre el cerebro, si es capaz de operar independientemente del habitáculo cerebral, nuestra mente. Es un enigma todo. Híjole, es que es fascinante este tema, Lourdes. Y hablando, Johanna, precisamente de la presencia del misterio en los medios de comunicación, quisiéramos destacar también en esta charla esta Sí. otra obra fundamental, Un clásico. Algo flota sobre el mundo, de Carlos Murciano, poeta, Premio Nacional de Poesía aquí en España, que fue el primer corresponsal en el mundo de los ovnis. Él escribe en los años 60 un artículo titulado Algo flota sobre el mundo, sobre este mundo nuestro, harto ya de rodar por los espacios infinitos, donde él habla del problema ovni. Y a Torcuato Luca de Tena, el entonces director del periódico ABC, le interesa tanto lo que escribe Carlos, que decide, bueno, pues mandarle durante varios meses a recorrer el mundo para entrevistar para ABC a los principales ufólogos de la época. Y es un libro buenísimo, bueno, pues porque se ve el interés que había en los medios de comunicación serios por estas temáticas, pero también la ufología, cómo cambiaba dependiendo del país, qué casos estaban en boga en aquellos momentos. Bueno, pues comenzaba humo, se habla de humo, se habla, bueno, de auténticas maravillas, y Moisés y yo tuvimos la oportunidad de estar con Carlos Murciano, y bueno, pues recomendamos esta Te obra. acompañé, que tú ibas a entrevistarlo y quise ir contigo. Le hiciste una entrevista magnífica, y es un libro que le tenemos mucho cariño. Claro, algo flota sobre el mundo. Qué título, ¿eh? Tan Claro. evocador. Así es. Es muy interesante, y nos damos cuenta entonces que desde el ámbito de la ciencia, de la poesía, de las artes en general, y las personas común y corriente, estamos muy pegados a todo lo que implican estos grandes temas. Pero vuelvo a la pregunta, me gustaría que me dieran su punto de vista. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué
siempre le huimos y siempre negamos lo que pareciera. Porque yo hace unos días le decía a toda la gente que nos mira en estos momentos, todos tenemos una historia que contar, todos hemos escuchado a una persona que le ha pasado algo extraordinario con esas otras realidades. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué lo negamos? ¿No? Yo pienso que por un lado son prejuicios que tenemos a priori y miedo ante lo desconocido. Sí. Por ello es tan importante esta labor de divulgación que estáis haciendo, por ejemplo, vosotros con el canal y todas aquellas personas que estamos interesados en divulgar estos temas que denominamos misterios, porque estos asuntos no son asuntos o cuestiones de creencias, sino más bien tiene que ver la información que tengamos sobre un tema determinado para poder conocerlo mejor y por tanto para poder llegar a la respuesta o respuestas más adecuadas. Que encontraremos respuestas respecto a todos estos fenómenos de los que hablamos y de los que habláis vosotros en vuestro programa y nosotros en las revistas del sector aquí en España. No lo sabemos, pero sí por lo menos lo intentamos y por eso también invito a los yohaneros a que sigan interactuando, a que sigan viendo tu canal, a que siempre que estén interesados en algún tema que se documenten, que lean y bueno, y a seguir. Siempre también desde un punto de vista crítico, porque también hemos de admitir, hemos de reconocer, y eso está ahí también a la hora del día, son los fraudes. Hoy contamos con medios tecnológicos muy fáciles de manejar por cualquiera para hacer una fotografía fraudulenta, un vídeo fraudulento sobre ovnis. Abundan, desgraciadamente, en internet, y hay que tener un punto de vista muy crítico y ser muy selectivo a la hora de elegir la información con la que queremos documentarnos, ¿no? O los casos. La manipulación no solamente existe a nivel oficial, hay mucha manipulación también por parte de personas que se adentran en estos temas y manipulan, engañan, falsifican fotografías, filmaciones. Por lo tanto también es bueno mantener una postura sanamente escéptica a la hora de estudiar y examinar estos fenómenos. Así es. Que no es negacionista, ojo. Claro, que son cosas completamente distintas, ¿no? Hablando de libros, y termino ya con recomendaciones, que soy muy pesado, me encantan los libros. Sí. Lo imaginario en el contacto ovni, que es una obra excepcional, extraordinaria, brillante. Es un libro de referencia para mí, cuyo compilador es Dennis Stilling, que compiló una serie de trabajos muy buenos sobre el papel que juega la conciencia, la mente humana en estas experiencias ufológicas. Trabajos de Hilary Evans, Dennis Stilling, Michael Grosso, Michael Persinger, Alvin Lawson. Lo recomiendo. Es difícil de encontrar, pero que lo busquen porque merece la pena. Exacto. Lo imaginario en el contacto ovni. Ahí lo están mirando ustedes en estos momentos. Pues sin lugar a dudas creo que estamos entendiendo más todo lo que implican estos grandes temas, porque en muchas de las ocasiones algunos investigadores piensan que lo más importante son las luces en el cielo con los videos de ovnis. Pero vemos también que hay otros aspectos más importantes, como puede ser la desclasificación, los ataques de estas entidades anómalas a los animales. Tenemos también todo lo que implica el contactismo, las abducciones. Es decir, el tema de los ovnis no se limita solamente a un asunto, sino que son varios. Sí, es un tema muy ramificado. Como yo siempre digo, es como un puzzle con múltiples piezas. Tenemos que coger todas para recomponer ese puzzle, no quedarnos con 4 o 5 y olvidar las demás. Claro. Todas son importantes a la hora de llegar algún día, si se puede, a una respuesta definitiva sobre este fascinante fenómeno. Híjole. Por supuesto que también la paraufología, la transufología de Ignacio Darnaude, la ciberbiología de Dennis Stilling. Hay muchos campos de estudio dentro del fenómeno. Exactamente. Claudia, ¿crees que en algún momento, como dice Moisés, podamos llegar a conclusiones dentro de estas materias? Bueno, en esta generación actual de principios del siglo XXI no lo sé, me gustaría poder ver por lo menos algunas cuantas respuestas que me aclararán algunas dudas que tengo en torno al fenómeno ovni, por ejemplo, pero no lo sé, todo depende de muchas cosas. Una de ellas es, como acaba de comentar Moisés, no solamente ser una persona que se documente, sino también ser crítico. Y depende también de cómo avance nuestra ciencia y nuestra tecnología, porque yo siempre he pensado que la ciencia y la tecnología nos van a servir como herramientas para poder explicar temas que hoy son paraciencias o temas anómalos, pero no para invalidarlos, sino para validar que efectivamente existe algo que de momento no podemos explicar. Por eso tenemos que pedir un mayor aperturismo a nivel científico, que los científicos sean valientes y se adentren, porque esto es un enigma que está ahí y el papel de la ciencia es estudiar todo. Exactamente. No tener ideas a priorísticas,
negando la realidad de estos fenómenos. Exacto. Como se negaba en la antigüedad hechos que luego ha estudiado la ciencia, como es los meteoritos y tantas cosas que en un principio la ciencia negaba que existieran. Así es, Lourdes. Yo lamentablemente soy pesimista en el aspecto de que podamos avanzar o encontrar respuestas, porque veo una involución, en el sentido de que personas como Ignacio de Arnaude han hecho una ufología maravillosa que iba mucho más allá de los informes, era filosofía pura, reflexión, pensamiento. Por un lado pienso que la ciencia puede aportar mucho, pero por otro lado pienso que el camino para encontrar respuestas va mucho más allá, y para eso hace falta una base importantísima de este tipo de bibliografía, y como decían investigadores como Ignacio de Arnaude o Andreas Faber-Kaiser, quitar por completo la lógica humana cuando te metes en estos casos, meterte en el absurdo más completo y en la máxima locura para tratar de atisbar algún tipo de respuestas. Y si me encuentro con el panorama de que queremos seguir viendo videos de navecitas, testimonios así muy rasos, y que muchas veces se condena este tipo de conocimiento, este tipo de términos, y no apoyan esta investigación, Johanan, la gente que está empezando ve solo lo que hay en internet, que es maravilloso, pero que la base es esta, soy muy pesimista. Hay que profundizar. Claro. En este fenómeno hay que meterte de bruces hasta el fondo y hacer como hicieron Jacques Vallée, John Keel, Jerome Clark, Hilary Evans, tantos investigadores que han profundizado, y Ignacio de Arnaude, José María Casas Huguet, etcétera, ¿no? Porque, como bien dice, esto se maneja en otra lógica. Hablaba Jacques Vallée de una metalógica, precisamente. Y hay que tener otra visión, y puede que surjan nuevos paradigmas que entonces sí sean más comprensibles estos temas. Quizá con el actual paradigma científico sea más difícil de enfocarlo, pero sí hay que cambiar un poco de paradigma y también cambiar un poco de conciencia para aceptar estas otras realidades que nos rodean. Claro, para ir cerrando ya esta entrevista, y de verdad que yo les agradezco que estén aquí con toda la banda de los Johaneros que están muy al pendiente de esto. ¿Por qué vemos que en la mayoría de los contactados a nivel internacional hay un aspecto un tanto catastrófico? Y hace rato veíamos en uno de los libros que tienes aquí de 1969 de México, donde una contactada de Tamaulipas hace referencia a las transformaciones planetarias. Escuche usted bien cómo se le nombraba a finales de los 60 en la República Mexicana por parte de los contactados. Transformaciones planetarias, terremotos y todo lo que ahora escuchamos de muchos contactados, y no solamente de América, sino de todo el planeta, que están como que muy metidos con este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué esa cuestión catastrofista? Yo creo que eso ha existido siempre, la necesidad de que haya seres tutelares, seres superiores, que nos digan lo que ya sabemos que tenemos que hacer, pero quizás si lo decimos nosotros no actuamos, pero si supuestamente vienen unas entidades de fuera a advertirnos, aceptamos más, ¿no? O le escuchamos con más interés, ¿no? Los dioses, los ángeles, en la Biblia también vienen muchos avisos sobre catástrofes y sobre destrucción y fin del mundo. Ahí está el libro del Apocalipsis, y todas las religiones del mundo tienen su particular Apocalipsis, anunciando catástrofes, señales celestes, el fin del mundo, etc. Y ahora las entidades supuestamente de origen extraterrestre, porque necesitamos nuestra conciencia interna, nuestro inconsciente colectivo necesita urgentemente un cambio de mentalidad. Necesita que tomemos conciencia de la importancia que tiene una sensibilidad a nivel planetario, no ya solo planetario, a nivel cósmico, y que tomemos conciencia de qué papel juega el hombre a nivel cósmico, y la importancia que tiene que tomemos esa conciencia de lo que significa el universo, de lo que significa la Tierra, y proteger a los seres vivos que conviven con nosotros, ¿no? Los animales. Quizás tengamos esa necesidad de que alguien nos riña o nos amoneste diciendo que lo que tenemos que hacer. O nos proteja también, esa necesidad de que un ser superior, pues en este caso vinculado al fenómeno, quizás sea una voz de nuestro interior, sean vocecitas que también nos está diciendo nuestra propia mente interna. Pero volvemos al punto de que no es reciente, sino que esto es igual a lo largo de la historia, ¿no? Claro. Y también es interesante, y lo comentaba Moisés ayer, y nos quedamos todos alucinados, cuando nos decía que, claro, el hecho de hablar de catástrofes o de cosas negativas marca más
o dejan mayor huella física en estos temas y se ha visto en experimentos parapsicológicos, Moisés. Sí, lo emocional es fundamental en la parapsicología, en las facultades psíquicas, en la precognición, casi siempre son hechos catastróficos, ¿no? Desastres. Y es que lo emocional está ahí, es que actuamos quizás con el temor que tenemos a que nos ocurra algo, ¿no? A nivel físico o a nivel de una catástrofe general, planetario. Quizás ahí la mente colectiva capta mejor esas ondas de que va a ocurrir algo y actúa en consecuencia, ¿no? Pero es verdad que tanto en el contactismo extraterrestre como en ciertos fenómenos dentro de la parapsicología, como son las precogniciones, siempre el aviso, la alerta de que va a ocurrir algo catastrófico y que tenemos que cambiar. A veces esos avisos no significa que vaya a ocurrir, sino que tomemos otro camino, otra dirección para evitar que eso ocurra. Las profecías yo creo que han sido dadas no para que ocurran, sino para que las evitemos. Claro. Y siempre han estado ahí los avisos proféticos a lo largo de la historia, y hoy día sigue ocurriendo, ¿no? Con los actuales psíquicos y videntes y demás, ¿no? Así es, híjoles. Pues Claudia, ¿hacia dónde crees que vayamos con estos grandes temas? No solamente del contactismo, sino en general de los misterios, los enigmas. Bueno, pues yo creo que habrá un aperturismo de mente. La gente que esté interesada en todas estas cuestiones, pues estudiará más, porque es que para abordar correctamente estos temas hay que tener conocimientos pues de antropología, de sociología, de neurología, neuroteología más concretamente. Hay que recorrerse aquellos sitios donde hay avistamientos, o sea, hay que estar in situ, como lo habéis hecho en más de una ocasión vosotros y nosotros también. Sí, claro. En fin, hay que tener una formación sobre estas cuestiones, y yo creo que de eso la gente también es consciente, y cada día pues tiende a intentar aprender un poquito más de todas estas cuestiones, al menos los que están realmente interesados. Así es, Lourdes. Bueno, pues mi deseo, no sé lo que va a pasar, mi deseo sería que hubiera más educación, tanto con respecto a nuestros temas como en general. Creo que la educación resolvería todos los problemas sociales, y en los temas nuestros pues más todavía, ¿no? Que de verdad exista un acceso a la literatura ufológica, parapsicológica y del misterio, para que no se parta de cero constantemente, que es lo que hace la gente cuando no accede al material. Ese es mi mayor deseo. Muy bien, Moisés, ¿qué consideras que podamos esperar para los siguientes meses, los siguientes años, sobre todo lo que implica el tema de los ovnis? Yo no soy profeta. No lo sé qué puede pasar, ¿no? Yo espero que haya un interés más serio, más riguroso, de documentarse bien, de que la gente se interese. Eso está muy bien, que todos nos interesemos por el misterio, y hay mucha gente interesada y curiosos y que se lo toman como hobby, pero yo creo que necesitamos más pensadores dentro de esta temática. Así es. Recopiladores de casos hay muchísimos. Casos tenemos un montón. Alrededor de 100 millones de avistamientos de ovnis desde que ocurrió el suceso de Kenneth Arnold el 24 de junio del 47. Necesitamos más filósofos, más pensadores que cojan toda esa información y que sepan procesarla, que sepan radiografiarla, y que sepan sacar patrones, elementos, que podamos llegar a una conclusión. Por supuesto, hay que erradicar los fraudes, las confusiones, las ilusiones ópticas, las alucinaciones. Las hay, porque muchos de estos fraudes no son conscientes. Es decir, hay fraudes, sí, y hay fraudes deliberados por un afán de protagonismo de esa persona, o porque quiere ganar dinero, lo que sea. Pero hay más fraudes inconscientes, más errores perceptivos. Hay que saber dilucidar, cuando tenemos un informe delante, si ese caso tiene una explicación o no. No todo lo que reluce en el cielo es ovni, por supuesto. Por lo tanto, una formación, lo ha dicho Lourdes, sí, es importante: educación, formación, un conocimiento de muchas disciplinas, como ha comentado Claudia. Es importante tener unas nociones de ciencia, de antropología, de psicología, a la hora de estudiar estos testimonios, etc. Y entre todos, con nuestro pequeñito granito de arena, esperamos llegar algún día a tener algunas conclusiones sobre estos fenómenos. Híjole, que yo creo que eso es lo que todos deseamos, ¿no? Saber en realidad qué es lo que está sucediendo, y si realmente estamos siendo visitados por estas entidades, o visitados por los que viven allá abajo, y se aseguraría, o los que vienen de otras dimensiones. En fin, es que es tan amplio todo lo que implica este gran tema del fenómeno
fenómeno ovni porque le reiteramos, o sea, no solamente son las lucecitas que vemos en los videos y que tanto nos llaman la atención, sino que es un cúmulo de información, de casos, de hechos, de testimonios que nos ayudan a entender de que en realidad, Moisés, no estamos solos, sea lo que sea la explicación que encontremos, nunca hemos estado solos. No, de eso estoy convencido, y no solo yo, científicos racionalistas como Carl Sagan y tantos otros que aceptan la realidad de inteligencia extraterrestre. El universo es vastísimo, pero desde que existen estas teorías modernas de la cosmología sobre la existencia de otras dimensiones, quizá eso todavía se multiplique más, porque Claro. pueden existir entidades o inteligencias en otras dimensiones coexistiendo con nosotros, ¿por qué no? Así es. El universo es enorme, desconocemos mucho, ignoramos muchas cosas y podemos estar rodeados de entidades aquí, en otro plano que no lo percibimos, en el Claro. estado de vigilia, pero quizás en otro estado de conciencia Ahí está, captamos claro, ahí. que existen, que están ahí y que pueden interactuar con nosotros. Quizá a partir de ahora tengamos que hablar del multiverso más que del universo, al menos como hipótesis, pero Claro, por lo menos exactamente. plantearlo así. Así es, Lourdes. Por último, Johanan, ya que estamos con todos los johaneros, es un programa que se hace desde México y para toda Latinoamérica. Claudia como mexicana, Moisés, aunque a él le da pena que yo lo diga, pero es el mejor ufólogo de España para No mí. me considero. Tiene, Él bueno, ya ha vieron ustedes. profundizado mucho en la ufología mexicana. Me gustaría que se destacara mucho Bueno, el eso papel sí, de la ufología mexicana, ¿no? Desde el pasado siglo. Sí, hombre, se ha hecho una labor excepcional, Carlos Ortiz de la Huerta, Pedro Ferriz, el Congreso de Acapulco año 77, que para mí fue uno de los congresos más importantes que ha existido a nivel mundial. Hay trabajos excepcionales, la revista Contacto Extraterrestre de Ariel Rosales. Yo creo que México ha hecho en su día y sigue haciendo hoy día, con vosotros por ejemplo, en la cabeza de la investigación y de la divulgación en México, un papel fundamental a la hora de estudiar, de examinar todos estos enigmas en general y el fenómeno ovni en particular. Para mí siempre ha sido un foco de atención importantísimo, tanto México en esta materia ovni como Francia, que también, y lo sabe Lourdes, que también me interesa bastante la ufología que se ha hecho desde Francia. Así es, pues ahí está. Pues ya nos vamos, de verdad que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, haber estado aquí en estos últimos minutos. Claudia, pues de verdad muchas gracias por habernos acompañado aquí con toda la banda de los Johaneros. Gracias a ti y bueno, y encantada de estar una vez más aquí en este programa que tanto me gusta. Perfecto, ¿dónde la gente puede entrar en contacto con ustedes? Pues bien, nosotros tenemos un blog que se llama Paradigmas 21, paradigmas con el signo más y 21 en números romanos. Paradig, luego el símbolo de más y luego 21 en Sí, romano. Sí, que ese es el nombre de nuestro blog y también Ok. tenemos un canal en YouTube llamado Videoteca de lo Insólito y por otro lado tenemos un podcast en iVoox que se llama Fonoteca de lo Insólito. Fonoteca de lo insólito y Videoteca de lo insólito, que Moisés ahí tienen montado ustedes unos videos y unos documentos tremendos. O sea, hemos visto, imagínense nada más, hoy me sorprendieron porque yo pensé que ya había visto todo de México, desde luego, y me va mostrando un programa del doctor Jiménez del Oso donde participaron diversos difusores e investigadores del tema de los ovnis, pero estamos hablando que fue grabado que en los 70s, 80s, más o menos. 1980, si mal no recuerdo, Lo Paranormal en México, un programa inédito de más allá de Fernando Jiménez del Oso, que se desplazó hasta México y entrevistó en esa época a los principales investigadores Exactamente. que había en México y se ha sorprendido gratamente. No, pues es que ver al director de la revista Ariel Contactos Rosales. Ariel Rosales, Héctor Héctor Chavarría, don Carlos Ortiz de la Huerta, Ken Smith, y había alguien más que era de los fenómenos paranormales. Sí, no me acuerdo. Bueno, no recuerdo el nombre, pero al menos ver a estos personajes que Jóvenes, en su que eran momento tan jóvenes en ese es que eran momento. unos niños realmente. Ariel Rosales está ahí Muy jovencito, pero que nos damos cuenta que han hecho un trabajo tremendo, pero que lamentablemente en algún punto de la historia de la casuística ovni mexicana nos olvidamos de estos programas, que lamentablemente a lo mejor por la distancia que estamos a 10,000 kilómetros de distancia, bueno, pues pareciera que esos programas nunca se grabaron, nunca se hicieron y que lamentablemente la comunidad ovni mexicana no ha buscado, no se ha interesado en saber qué fue lo que sucedió con esos programas y que afortunadamente en el archivo de Moisés y de Claudia, ahí están
ahí está. Ese lo tenemos nosotros subido, Claro. porque era inédito. Nosotros sacamos en nuestro canal programas inéditos que no están en ningún otro lugar. en ningún otro lugar de YouTube ni en iVoox, ¿no? Rescatamos material de archivo de antiguas cintas de vídeos VHS, de cassette de hace 30, 40 años, y los vamos digitalizando y subiéndolo a ambos canales que ha comentado Claudia. Sí. Ese lo tenemos, el de lo paranormal en México, en nuestro canal, y recomiendo a los yojaneros que no Sí, se lo que pierdan lo porque vean. merece la pena. Ok, aquí abajo en la descripción voy a poner los links de todo lo que nos están invitando para visitar, y en especial de este video, de verdad Y que impresionante. se suscriban si quieren y así sigan Claro. las novedades que vamos subiendo porque merece la pena, la verdad. Rescatamos material de Jiménez del Oso, de Sinesio Darné, de Germán de Argumosa, Salvador Freixedo, Antonio Rivera, que Salvador sabemos que es Freixedo, muy querido en barbaridad, México. sí, de cómo Enrique no. de Vicente, de Javier Sierra, etcétera, ¿no? Pero antiguos, no de ahora, para que se vea un poco la historia de estos temas, cómo surgieron ciertas hipótesis, ciertos trabajos, ciertas formas de divulgar que había entonces, que gusta Claro. un poco recordar, ¿no? Programas antiguos, y esa es la labor que tenemos nosotros de rescatar material de archivo antiguo. Claro, fíjate que Moisés, ya para terminar, que es que con ustedes hay tanto de qué platicar. Hay algo que me llama la atención y que yo siempre he admirado de ustedes, como esta camada de investigadores y difusores, que los que actualmente están en programas de radio, televisión, revistas, pero como los más importantes, prácticamente iniciaron siendo unos niños, pero en una bolita. Era un grupito que andaban para arriba y para abajo juntos, y que después con el tiempo se convirtieron en los personajes que más libros venden, que más difunden, que tienen programas, reitero, de radio, televisión, y que están muy al pendiente y son como punta de lanza aquí en España dentro de todo Fíjate, este fenómeno. Nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, en Videoteca de lo Insólito, la primera entrevista que hicieron en televisión a Javier Sierra cuando él tenía 18 años. 18 años. Hablando de ovni, y Javier Sierra es premio Planeta. Claro. Madre Y una sí. figura reconocida a nivel mundial, ¿no? Para que veas eso, gusta ver los Y inicios además, de algunos de los grandes hoy investigadores y divulgadores que hay. Ha sido el primer autor español en entrar en los 10 En primeros rojo, del ah, New de York Estados Times. Unidos, ¿no? En el de top los- 10 del del New top York 10 Times, de Sí, los- imagínense nada más. Y ¿no? bueno, y el primer español que también viajó a Roswell para hacer un reportaje para la Exactamente. revista Más Allá, que luego Javier Sierra sacó Un libro. un magnífico libro que es Roswell, Secreto de Estado, en la editorial EDAF. Exacto. Exacto. Y bueno, pues yo creo que Johanan se refería a esa tercera generación Que de formamos investigadores. algunos. Háblanos de esa tercera generación. Moy. Fuimos una serie de chavales jóvenes Ajá. que iniciamos con un gran estímulo justo cuando coincidía con una sequía que había en el tema OVNI en España en los años 80. Pues ahí surgimos una generación de chavales de 14, 15, 16, 17 o 18 años que con una gran ilusión, con un gran estímulo nos adentramos en el tema OVNI. Revisamos casos, estudiamos a los pioneros, pero dimos aire fresco al tema, ¿no? Adentrándonos en otras hipótesis, ¿no? Buscando el vínculo entre los ovnis y lo paranormal, nombres que hoy son muy conocidos por todos, como el que he comentado antes, Javier Sierra, Sí. Manuel Carballal, Bruno Cardeñosa, ¿verdad? Y que hemos aportado lo que hemos podido, pero bueno, lo hacíamos con mucha ilusión en una época en que no había medios como los que hay hoy día. Hacíamos nuestros boletines artesanales con máquina de escribir. Era la época de intercambio epistolar, ¿no? Enviándonos en las cartas. Las no- cartas postales. cartas postales que nos gastábamos mucho dinero porque a lo Claro. mejor en esos paquetes metíamos 2 o 3 cintas de vídeo VHS, 3 o 4 cintas de cassette, fotografía, y ese era el Y luego intercambio comprar que los hacía. timbres, ¿no? Claro. Y el tema es, además en la serie de Otros Mundos, que de nuestro amigo Javier Sierra se refleja muy bien, Sí. porque ellos eran amigos epistolares y amigos de teléfono. Cada uno vivía en una parte de España, Sí. cada día deseando llegar a casa y ver si había un paquete del amigo para ver qué Con los novedades boletines que también ufológicas. Con lo Llevamos. nuevo. Y luego Claro. cuando se veían en persona, En hay los una congresos escena de también. Otros Mundos, de cuando Javier Sierra y Manuel Carballal se encuentran, de ese abrazo Sí. al amigo, a esa alma gemela que no ves porque eres un niño, no tienes dinero y no puedes Los viajar. congresos los vivíamos como, vamos, era una fiesta, ¿no? Reencontrarnos ahí en esos congresos que se hacía en los años 80, Claro. recordamos con mucho cariño y nostalgia las segundas jornadas OVNI de Vinarós, que organizó Javier Sierra en agosto de 1989 en Vinarós, Castellón, aquí en España,
donde nos dimos cita la mayoría de los ufólogos españoles, y aquellos 7 días, vamos, disfrutamos de Ya me lo lindo, imagino. con Qué Antonio chido. Rivera, Enrique López Guerrero, Enrique de Vicente, Manuel Carballal, Javier Sierra, que era organizador. Llegaron gente de toda España y disfrutamos mucho en aquel congreso y en otros muchos, ¿no?, que se hizo en Madrid, reuniones en Barcelona, en Granada. Hicimos también una reunión en el año 1990 de ufólogos andaluces, etcétera, ¿no? Lo vivíamos con tanta pasión porque es que no teníamos los medios de comunicación que existen hoy, Exacto. esos medios tan inmediatez. inmediatos que hoy Así es. un WhatsApp, mandas en PDF un documento, digitaliza una cinta y mandas el MP3 rápidamente o el vídeo. Antes era todo más lento, y entonces cuando conseguíamos un dato, una revista antigua o cualquier cosa, lo celebrábamos. No, pues ya me Y imagino. de esas anécdotas epistolares siempre una de las que más me llamó la atención fue cuando Javier Sierra se va a estudiar a Madrid. Ajá. Y bueno, pues de alguna manera habla con sus papás, con su madre, de que va a aparcar, ¿no?, los ovnis para centrarse en la carrera y tal. Es un estudiante, que va a empezar la carrera de periodismo, y él está escribiendo las cartas, las famosas cartas en su habitación, para contarle Sí. a su amigo Moisés, a su A amigo todos, Manu y demás, que por iba un a dejar tiempo un tiempo. iba a dejarlo. Termina Javier sus cartas, va con sus cartas al buzón, pasa por delante del comedor del colegio mayor en el que está y ve que los informativos de televisión española están abriendo con que bueno, pues un ovni ha aterrizado en Voronezh, en Rusia, y hace Imagínate Javier nada así más. con las cartas, las tira y dice: yo no lo dejo, ¿no? Pues sí. Y mira hasta dónde ha Coincidió llegado, con ¿no? la Con mi época en que tú nacimiento. naciste. Ella vino al mundo con el Sí, famoso ovni de Javier Voronezh dice que me Fíjate. trajo el ovni. Qué de Voronezh. barbaridad. en septiembre, final de septiembre de 1989. Así Ahora es. 30 pronto años, es tu ¿vale? cumpleaños, 30 años. Ya en unos días. En unos Estos días. temas unen tanto también, y eso se nota pues con la pasión con la que la cuenta Moisés, y bueno, con la pasión Bueno, con la hace que poco contamos estuvimos con todos Manuel estos Carballal en Madrid, y es que de verdad es como si vieras un hermano, Un ¿no? El hermano. abrazo, Sí, el sí, cariño, porque es que hemos vivido tanta experiencia, vivencia, tenemos tantas anécdotas ya vividas y momentos inolvidables de investigación, de reuniones, de congresos en los años 80 y 90, que eso queda ahí siempre, y es una alegría cuando nos reencontramos, ¿no? Después No, de ya tanto me tiempo, imagino. Manuel Carballal, Javier Sierra y gente de esa época, ¿no? Qué También estuvimos barbaridad. hace poco con Enrique Vicente, Sí, sí. y disfrutamos mucho, ¿no? Es increíble, ¿no? Bueno, pero pues esperemos que pronto podamos llegar en conjunto pues a conclusiones que tanto nos hacen falta, y sobre todo seguir estudiando, investigando, viajando y haciendo lo necesario para que la gente esté bien informada. Y qué mejor que a través de sus libros, a través de los artículos que ustedes constantemente están publicando, porque creo que es la manera de que la gente lea, se entere, se informe y sobre todo que sepa que hay gente muy profesional, gente muy preparada dentro de estas temáticas, y no piensen, como en muchas de las ocasiones escucho a algunas personas decir, que la gente del tema de los ovnis no tiene ningún tipo de preparación. Creo que ahí nos damos cuenta con toda esta biblioteca que está atrás de nosotros, con el video que le hemos mostrado de la biblioteca de Moisés y de Claudia, que de verdad es impresionante todo este gran archivo, Lourdes, que tienen nuestros compañeros, y que de verdad es bien interesante. Johanan, esto es el misterio de verdad. Este es el misterio que yo amo. No mucha gente que está en internet y se dedica a hablar y hablar y hablar. Este es el misterio que yo amo, el misterio de gente como Moisés, como Claudia, como Javier, como Manuel, gente que ha mamado esto, que lo ha vivido, que se ha formado y que ha entregado su vida y ha consagrado su vida al misterio. Hay una gran diferencia, y yo sé que todos los johaneros, bueno, pues sabrán apreciar, ¿no?, Y los que he matices. hecho Claro. una excepción, porque sabéis que no me gusta Ah, salir, sí. ¿Cuándo que fue no la me última vez gusta que diste una hablar. entrevista? No, Hace mucho, ¿no? Bueno, varios en años el ya. 2017. Yo Ah, no, 2 años sin dar una entrevista, porque y no me hoy, gusta, bueno, no me pues, gusta, me llaman, pero lo mío es estudiar, me gusta escribir, eso sí, pero que me entrevisten o hablar ante Nada. los medios o dar conferencias y charlas, no me gusta ponerme ante el público. Aunque realmente esto es una tertulia que queremos compartir Así que lo con siento todos si- vosotros, si con no- todos ustedes, si lo hago mal. y bueno, que la verdad que se está siempre como en casa y en familia. así es. Con la-